Y el calor se calcula de esta manera, teniendo en cuenta el calor específico a volumen constante y a presión constante. Bueno, muy bien. Espérate, ¿qué es la energía interna del gas? Ah, bueno. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo lo que fue la energía total traslacional promedio, ¿cierto? De un sistema de N moléculas, que sería esta que está acá. Esta es la energía cinética, es la energía cinética total de N moléculas. Esa es la energía. 3 medios, todas tienen que ver con la temperatura. Ustedes se fijan, por eso es que también esa es una de las razones de que la energía interna, como solo depende de la temperatura, ¿cierto? Como solo depende de la temperatura, pues por eso es que es constante, porque la energía interna, que sería esta misma, 3 medios de K-Volman-T o 3 medios de NRT, la energía solo depende de la temperatura. Como solo depende de la temperatura y cuando usted pasa de aquí a acá, pues está haciendo la diferencia con las mismas, por ejemplo, lo que les decía, esto vale 300 y esto vale 700 de Kelvin. Entonces está pasando de 3 a 7, de 3 a 7, de 3 a 7. Y la energía interna solo depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura es la misma, entonces para cualquiera de estas trayectorias, eh, la energía interna va a ser la misma. Bueno, porque la energía interna solo depende de la temperatura, porque fíjese que acá esto es 3 medios del número de volmes por K-Volman, que esto sería una constante. Y esto es 3 medios de número de moles por R, que también esto es una constante. ¿Sí ven? Si esto es constante y esto es constante, entonces la energía solo, ¿quién podría variar la temperatura? Bueno, aquí no me gusta cómo presenta. Bueno, sí me gusta. ¿En qué sentido? Si no me gusta un poquito cómo presentan. ¿Esto aquí derivan? No. Entonces yo les voy a mostrar otra forma de encontrar un gamma que necesitamos, que es la relación del calor específico a presión constante y a volumen constante. ¿Mm? Y el gamma. Ok. Bueno, entonces decimos que el Q, vamos a tomar los dos siguientes Q. Bueno, tenemos primero que la energía interna de un sistema solo depende de la temperatura, ya que es 3 medios del número de partículas por el K-Volman-T, que es igual a 3 medios de NRT. ¿Sí? Solo depende de la temperatura, porque el resto eso es constante, ¿cierto? Supongamos que tenemos un sistema como el que se muestra en la siguiente figura. Tenemos un sistema de presión en función del volumen con dos isotermas. Esta es una temperatura T, por ejemplo. T más delta de T, digamos, son 700 Kelvin. Es una isoterma con una temperatura escolar. Y esta temperatura es de 300 Kelvin, ¿cierto? Son dos isotermas. Son dos isotermas. ¿Cierto? Vamos a tener dos procesos interesantes. Un proceso, por ejemplo, puede ser este. Este sería un proceso isobárico, porque es a presión constante, ¿cierto? Y pasa de una isoterma a otra. Permítame un segundito otra vez. Pinto porque no me quedó bien. Tengo que pasar isobárico así. Entonces tengo que hacer una isoterma así y otra isoterma así. Y tenemos un proceso isobárico. Este es el estado inicial y el estado final del sistema. Y tenemos un proceso también isovolumétrico. Isovolumétrico. Así. Tenemos dos procesos, estado inicial y el estado final acá. Entonces tenemos ahí un proceso isobárico y isovolumétrico. En los procesos, entonces, fíjate que en los procesos isobáricos, que sería este isobárico, la presión es constante. Si la presión es constante, tú debes tomar el Q como el número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura. En los procesos isobáricos.
Y en los procesos isovolumétricos sería el número de moles, calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Isovolumétricos. ¿Sí? Entonces, por la primera ley de la termodinámica, nosotros sabemos que el cambio de energía interna es igual ¿a quién? Al Q menos W. Donde estamos diciendo que el Q para procesos isobáricos, desde el cambio de la energía interna, para procesos isobáricos. Yo escribo el cambio de la energía interna así. ¿Cómo? El número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de la temperatura, y nosotros sabemos que en los procesos isobáricos a presión constante sí se hace trabajo, entonces aquí sería menos P por delta de B. Eso sería para procesos isobáricos. Y para procesos isovolumétricos, ¿cómo quedaría el cambio de la energía interna? El cambio de la energía interna es igual ¿a quién? Es igual a, en los procesos isovolumétricos sabemos que no hay trabajo. Entonces esto se escribe como N por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. ¿Sí me entiendes? Eso, aquí tendríamos una ecuación 1 y aquí tendríamos una ecuación 2. Eso indica que la energía interna usted la puede escribir de cualquiera de las dos formas. De cualquiera de las dos formas usted puede escribir la energía interna de un sistema. ¿Sí o no? Delta de esto o esto. Entonces, yo podría escribir la ecuación de la siguiente manera. Como la energía interna yo la puedo escribir también acá, así. Entonces yo voy a escribirla aquí donde dice en la ecuación 1. Voy a reemplazar, mejor dicho, la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, sustituyendo la ecuación 2 en 1. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que el número de moles calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura es igual al número de moles calor específico a presión constante por el cambio de temperatura menos la presión por el cambio de volumen. ¿Sí? Ahora, listo. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto lo puedo cambiar por la ecuación de gases ideales en términos de temperatura. Yo sé que por la ecuación de gases ideales, yo puedo escribir que la presión por el cambio de volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales por el cambio de temperatura. En vez de escribir P por delta de B, voy a escribir NR por delta del T. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que el número de moles calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura es igual al número de moles calor específico a presión constante por el cambio de temperatura menos el número de moles por la constante de gases ideales por el cambio de temperatura. ¿Qué observan ustedes? Fíjense que aquí delta de T y delta de T, o sea que yo puedo factorizar acá delta de T y mandarlo acá abajo y chao. Y no, con el N delta de T, N delta de T y N delta de T. Al final, ¿qué me quedó? La ecuación que yo quería mostrarles. Que CB es igual a CP menos R, o que R es igual a CP menos CB. Y esta es una ecuación que vamos a estar utilizando mucho en gases ideales. Que el R, la constante de gases ideales, es la diferencia entre CP y CB. Además, vamos a usar que gamma, un gamma, entonces para gases monoatómicos de un solo átomo, mono es uno, monoatómico, el gamma va a ser igual a la relación entre CP y CB, a 3 medios de R.
Eso es tomado experimentalmente. Entonces, ¿quién sería, si CB es 3 medios de R, cuánto sería CP? Entonces, voy a coger esta ecuación de acá, esta que acabo de sacar, y la sustituyo acá. Entonces, CP sería igual a R más 3 medios de R. Y entonces CP sería igual, esto es como tener 2 medios, eso sería 5 medios de R. Entonces la relación del gamma, ¿cuál sería el gamma? Entonces ya sabemos que R es la diferencia entre CP menos CB. ¿Sí? Esto es para gases monoatómicos. Entonces, R es el CP menos CB y que el gamma es la relación entre CP y CB. Pero CP es 5 medios de R y CB es 3 medios de R. En total, esto me da 5 tercios, que equivale a 1,67 para gases monoatómicos. Ideal. Gases monoatómicos, ideal. Entonces, y monoatómico significa que es de un solo átomo. Para estructuras más complejas, para moléculas más complejas, esto no funciona. Solo funciona para gases de un solo átomo. ¿Sí? Porque hay otras energías que hay que agregarle al sistema. Aquí solo estamos considerando la energía interna de un gas, que es la energía cinética rotacional promedio. Por ejemplo, el CP y en CB son aproximadamente igual para los sólidos y líquidos. Esto es solo para gases monoatómicos ideales. Bueno, muy bien. ¿Qué más aquí sacamos? Bueno, vamos a sacar entonces ahora otra ecuación, que es la ecuación de del por qué, sí, porque yo no les he dicho el por qué el CB, porque yo en la otra le dije que el CB se considera como 3 medios de R. ¿Por qué? ¿Por qué se considera ese valor? Experimentalmente es calculada, pero también teóricamente es calculada. ¿Cómo se calcula? Profe, discúlpame una pregunta. El CP y el CB hacen referencia, pues, bueno, entiendo que viene de la ecuación de cuando son isobáricos e isovolumétricos. Sí. Pero ¿a qué hacen Correcto. referencia cada uno de esos términos, Calores profe? específicos del gas ideal Ok, a volumen constante y calor específico del gas ideal a presión constante. ok. Gracias, profe. Vale, entonces vamos a mirar de dónde saqué yo ese 3 medios de R. Ese 3 medios de R sale de la siguiente ecuación. Decimos que la energía interna de un sistema, que es la que vimos en la clase pasada, que está relacionada con la energía cinética, la energía total de N moléculas, ¿sí? de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, promedio cuadrado, o las que tienen que ver con relación con la temperatura. Decimos que la energía interna de un sistema es igual al número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Eso es cuando es un gas, cuando estamos en un sistema monoatómico a volumen constante. Esa es la energía interna de un sistema. O sea, aquí no hay trabajo, aquí el trabajo es Q es cero, porque cuando es volumen constante consideramos que el Q es cero. Pues vamos a despejar de aquí el calor específico a volumen constante. El CB va a ser igual entonces, en procesos infinitesimales, por decirlo así, no vamos a considerar el delta, sino la derivada. ¿Sí? Entonces el CB yo lo puedo escribir en términos de derivadas como 1 sobre n por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Eso. Y la energía interna de un gas monoatómico, ¿cuál es? Es la que yo le hablaba la clase pasada. Es en términos de
sería, son estas, ¿no? La energía interna es esta. 3 medios del número de moles por K-T o 3 medios de NRT. Entonces vamos a tomar ese 3 medios de NRT, por ejemplo. Entonces aquí sería que el calor específico a volumen constante es igual a 1 sobre N por la derivada con respecto a T de 3 medios de NRT. ¿Cuál N? Déjeme mirar. 3 medios de NRT. Y al derivar eso, si usted deriva eso con respecto al tiempo, 3 medios de NRT, eso es una constante. Y la derivada de T con respecto a T es 1. Entonces se tiene que CB es igual a 1 sobre N por 3 medios de N. Eso como sale de la derivada es como tener dt de T. ¿Sí? dt de T. Y entonces CB, entonces aquí se va el N. Entonces CB, ahí es donde queda que CB en un gas monoatómico es igual a 3 medios de R. Ese es calor específico a volumen constante. ¿De dónde sale? Entonces ahí va también la pregunta del estudiante de qué hace referencia. El CB se saca con esta ecuación de acá. El CC, entonces este es cuando es, por ejemplo, estamos hablando de un gas monoatómico, ¿sí? La energía interna de un gas monoatómico a volumen constante, gas monoatómico. Entonces, despejando CB, pero en términos de procesos muy pequeños, entonces, y colocando el valor de la energía interna de un gas monoatómico ideal, que sería esta, entonces obtenemos que CB es 3 medios de R. Y ya, pues el resto ya los conté, ¿cierto? Que si ese CB lo sustituyen acá, entonces ya tendrían R, perdón, CP, que CP sería 5 medios de R, ¿cierto? Y el gamma, para mí es importante que usted entienda qué es el gamma. El gamma es la relación matemática entre CP y CB. Entonces aquí sería CP 5 medios de R y CB 3 medios de R. Y entonces el R se cancela, el 1 medio se cancela y quedarían 5 tercios, que es 1.67 para gases monoatómicos ideales. ¿Qué más? Ahí. ¿Sí? Esa es. Hay una tabla acá que quisiera ver en el libro. Esta. Calores específicos molares de diversos gases. Calor específico molar en julio sobre mol por Kelvin. Entonces aquí teníamos, estos son los gases monoatómicos, helio, argón, neón, criptón, ¿sí? Gases monoatómicos, de un solo átomo de helio, de un solo átomo de argón, de un solo átomo de neón, de criptón. Entonces aquí tenemos, este es el CB 12.5 y el CP, bueno, pero eso es, ¿cómo se saca solamente el CP? ¿Sí? Ojo con eso, porque solamente el CP, calor específico a presión constante, porque mire, el CB es 3 medios de R, 3 medios de R, entonces esto sería algo como 3 medios de R, pero ¿cuánto es R? R es 8,8, esa es la constante de gases ideales. 8, ¿cómo es? 8,8, se me olvida. Constante de gases ideales es 8,31 Julio sobre mol por Kelvin. ¿Qué dice el público? ¿Cuánto vale R? $8,314 Julio sobre mol por Kelvin. Entonces, si usted multiplica. Sí, profe, ese es el valor. Ok, y si usted multiplica 8,314 por 3 medios, ¿sí? Si me multiplica 8,314 por 3 medios como 1,5. Eso daría 12,47. O sea que el CB es 12,47 Julio sobre mol por Kelvin, ¿cierto? Mientras que el CP, es igual a 5 medios de R.
pero entonces aquí es 5 medios de R, pero R vale 8,314. Ay, como el número pi. 8,314 Julio sobre mol por Kelvin. Y entonces su merced multiplica 2.5 por 8.314. Y eso le da 20,78 Julio sobre mol por Kelvin. Y entonces es lo que le está diciendo la tabla. ¿Sí? La tabla lo que le está diciendo es que para gases monoatómicos, ¿cierto? Este es el calor específico a presión constante, mire que es el mismo. Y este es el calor específico a volumen constante, que es el mismo, varía un poquito, ¿no? Pero casi todos están en el orden de 12, que sería, ¿cierto? Este sería los 5 medios de R y ese serían los 3 medios de R, ¿sí? Y bueno, estas serían las diferencias, que sería el R. R es igual a CP menos CB, este es el R. Y este sería el gamma, que es más o menos 1.67 para gases monoatómicos. Más adelante vamos a ver los gases diatómicos y poliatómicos, porque en los ejercicios les van a decir así. Un gas monoatómico, cuando les dicen un gas monoatómico, usted ya tiene que saber cuál es el gamma, ¿cierto? El CP y el CB del gas. Se les da un gas diatómico, entonces no les van a decir qué gas, sino estos son los gases diatómicos. Ah, el diatómico ya lo veremos más adelante. Este es el CP y este es el gamma. 1.4, ¿sí me entiendes? Un gas poliatómico, entonces no le van a decir cuál gas, sino así, los van a referenciar así. ¿Listo? En los ejercicios. Bueno, ahora vamos a mirar un tema que se llama procesos adiabáticos para un gas ideal, que sería el de acá, procesos adiabáticos para un gas ideal. Ah, bueno, aquí hay un ejercicio chévere que lo vamos a leer. Un cilindro contiene 3 moles de gas helio a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Cuánto calor debe transferirse al gas para incrementar su temperatura de 500 Kelvin si se calienta a volumen constante? Como dice, un cilindro tiene 3 moles de gas de helio a una temperatura de tal. ¿Cuánto calor debe transferirse? O sea, el Q, ¿cuánto calor debe transferirse el gas para incrementar su temperatura? Nos da la inicial, que son 300, final 500, y el volumen es constante. Ah, entonces Q debe ser como NCB por delta de T. Ese es el Q tomado cuando se toma a volumen constante. En el número de moles son 3. C, el calor es, como dice gas de helio, pues aquí en la tabla también pues se puede identificar que el gas de helio tiene el CB como 12.5, es un gas monoatómico. ¿Sí? 12.5, acá está Julio sobre mol por Kelvin, por la diferencia de temperatura que serían 500 menos 300, que son 200. Y se multiplica, aquí se cancelan los Kelvin, aquí se cancelan los moles y quedarían julios. Ahora dice, ¿cuánta energía térmica debe transferirse al gas a presión constante? Ah, presión constante. Entonces yo tomo el Q. ¿Cuánta energía térmica por calor? Hay veces varían un poquito esto para no ser tan monótonos en los problemas. Dice, ¿cuánta energía térmica debe transferirse al gas a presión constante? ¿Cuánta energía térmica? Y aquí dice el proceso a volumen, aquí es cuánto calor. ¿Sí ves la diferencia de cómo preguntan? Aquí es cuánto calor debe transferirse. Aquí, cuánta energía térmica debe transferirse. La forma de escribirlo es diferente, pero están preguntando, ¿sí? Una es a presión constante y el otro es a volumen constante. Bueno, aquí se entran los 3 mismos moles, pero como es a presión constante, entonces uno mira aquí en la tabla que a presión constante, el calor específico a presión constante es 20.8 Julio sobre mol por Kelvin. Entonces aquí sería 20.8 Julio sobre mol por Kelvin y la diferencia de temperatura que sería la temperatura que serían los 200 y listos. Fíjense que este valor, ¿quién es mayor? El Q cuando se transfiere a presión constante es mayor que el Q que se transfiere a volumen constante, es mayor. ¿Y por qué es mayor? Por el calor específico, que el calor específico a presión constante es más grande que el del volumen constante. Y eso es calculado también experimentalmente, no solo teórico, sino experimental, y se ajustan muy bien a los datos. Por eso hay un poquito de diferencia acá. Aquí debería decir calores específicos de diversos gases calculados a temperatura tal, ¿sí? En el laboratorio. Ah, sí, aquí lo dice, todos los valores se obtuvieron a 300 Kelvin.
Sí, porque fueron calculados experimentalmente. Bueno, aquí dice que cuál es el trabajo hecho por el gas en este proceso. El trabajo sería la diferencia de CP menos el CB. Entonces ya tendríamos el trabajo realizado. Q es igual a W, considerando que el cambio de energía interna es 0. Ahí sería el Q igual a W. ¿Cuál es el trabajo hecho por el gas en ese proceso? Bueno, entonces vamos a hablar sobre procesos adiabáticos. Si yo le digo a un estudiante, por ejemplo, cualquiera de mis estudiantes, que es un proceso adiabático, y nosotros ya los habíamos dicho, se ha añadido, listo, aquí que me dicen, hola profe, buenas tardes, hola profe, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, tengo 18, no son solo 15, en vez de salir, entran más estudiantes. Bueno, listo. Henry Alexis Solrosano Gil. Bueno, vamos a llamar lista. Listo. Hola, profe. Hola, alumno. Ah, pensé que no estabas. Bueno, empecemos desde abajo, que siempre llamo los primeros. Víctor José Sierra. Hola, profe. Hola, alumno. ¿Qué es un proceso adiabático? Hágame el favor y leen. Leen mientras me tomo un tinto que me dio sed. No me conteste, no me conteste, ya no se acuerda. Ya cuando no contestan rápido no se acuerdan. Hágame el favor y léame este pedacito de acá, por favor. Please, 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 please. Voy a tomarme un tinto. Me estoy durmiendo. Leen este de aquí a acá, por favor. Le vayan leyendo. Solitos allá juntitos. Esperen. Entre un sistema y sus alrededores. Eso ya lo sabían, eso ya lo habíamos trabajado. Dice que en realidad los procesos adiabáticos reales no pueden ocurrir debido a que no hay un aislador térmico perfecto. Sin embargo, hay procesos que son casi adiabáticos. Por ejemplo, si un gas se comprime o expande muy rápidamente, muy poca energía térmica fluye hacia adentro o hacia afuera del sistema, por lo que el proceso es casi adiabático. Este tipo de procesos ocurren en el ciclo de un motor de gasolina, que la cual veremos casi ya a final de semestre. Los ciclos de motor de gasolina, el diésel, el cual se analizamos con detalle. Mire, bueno, otro ejemplo de un proceso adiabático es la expansión más lenta de un gas que está aislado térmicamente de sus alrededores en general. Un proceso adiabático reversible es aquel que es suficientemente lento para permitir que el sistema siempre esté cerca del equilibrio, pero rápido comparado con el tiempo que tarda el sistema en intercambiar energía térmica con sus alrededores. ¿Listo? Entonces, supongamos que un gas ideal, lo que quiero, entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es obtener esta ecuación que está acá, que PV a la gamma, siendo ese gamma dependiente de qué, si es un gas monoatómico, diatómico, poliatómico, por eso es que es importante ese gamma. Nosotros vamos a ver motores de ciclos de Carnot y de otros motores, dos más que no me... Diesel creo que es el otro y otro. Y vamos a tener que ver procesos, o procesos simplemente que no tienen que ser de motores exclusivos, sino procesos cíclicos, donde vamos a hablar sobre procesos adiabáticos. Y usted tiene que saber cómo calcular, por ejemplo, el volumen, la presión y la temperatura de cada punto del proceso. ¿Cierto? Si son adiabáticos, entonces tiene que recordar esos conceptos. No es caprichoso que ustedes vean este tema así, ¿sí? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, un ciclo más o menos para que ustedes tengan la conciencia de que deben saber qué es un proceso adiabático. O sea, o lo saben o lo saben. De hecho, uno después de hacer varios ejercicios ya le queda como en la cabeza. Aquí hay un ejercicio, por ejemplo, planteado dentro del mismo capítulo. Ay, ¿qué se hizo? Esto no lo tiene. Vea pues. Bueno, pero en el siguiente capítulo, que es el capítulo que más me interesa, sería este, en donde están los ciclos. Aquí están máquinas térmicas aplicando la segunda ley de termodinámica. Quiero mostrarles para que ustedes, por favor, no, esas vainas de mire, este es el ciclo de Carnot. Ese es el ciclo de Carnot. Tiene dos procesos
estos creo que son adiabáticos, digamos, este es adiabático, o digamos que no, estos son, no, perdón, dos isotermas y dos adiabáticas, sí. Sí, este es dos isotermas y dos adiabáticas. Entonces usted lo que va a calcular para cada punto de este proceso, la presión, volumen y temperatura. Cambio de energía Q y el, ¿qué? Y el trabajo. Para cada punto, para el punto A, todas las 4 cosas que yo le dije, hacemos 2 tablas para este punto, este punto, este punto y este punto. Por eso es importante, sí, sí, mira, aquí está. Depósito caliente, temperatura C. Esto es un proceso adiabático, mira, no hay entrada ni salida ni egreso de energía. Esto es un depósito frío y aquí no hay entrada ni salida de energía. Por eso es importante que usted sepa que es un proceso adiabático, ¿cierto? Y, o sea, esa parte es clave que la entiendan. Me bajé para que, por favor, tengan más conciencia de lo que están haciendo. No lo pasen así como tan en alto, ¿sí? Es como para predecirles el futuro en 2 semanas. Bueno, muy bien. Entonces, en los procesos adiabáticos, esa relación matemática es importante que vean cómo es que sale, ¿sí? Eso. Entonces, ya sabemos cómo sale cómo sale el gamma, cómo sale esta diferencia de Cp menos Cb, cómo sale el Cb, cómo sale el Cp en gases monoatómicos. Bueno, entonces aquí ¿qué se hace? Entonces, la idea es que vamos a tener esa relación matemática, que la presión por el volumen a la gama, esto es elevado a la gama, es una constante, cero, de hecho. Teniendo en cuenta que el gamma es la relación matemática en procesos adiabáticos, PB a la gama es una constante. Listo. Por ejemplo, cuando estemos haciendo los ciclos y les digan proceso adiabático, usted en su cabeza ya tiene que tener PB a la gama es una constante. Espero hacerme entender. Entonces, vamos a decir que primero, cuando un gas se expande en forma adiabática en un cilindro aislado térmicamente, no se transfiere energía por calor entre el gas y sus alrededores. Eso indica que la cantidad de Q es cero, porque no ingresa ni sale energía. Dice, considera el cambio infinitesimal en el volumen, un cambio infinitesimal, digamos que tenemos un pistón acá, este es el volumen B y este es un cambio aquí, este es un dB, ¿cierto? Y un cambio infinitesimal en la temperatura, porque hay veces, pues, así no haya intercambio de energía, siempre habrá un cambio infinitesimal de temperatura. El trabajo efectuado siempre va a ser algo como la presión por el diferencial de volumen, ¿listo? Puesto que la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura, el cambio de la energía interna en una expansión adiabática es el mismo que para el proceso isovolumétrico. ¿Listo? Ojo con eso, voy a escribirlo. El cambio en la energía interna en una expansión adiabática ¿sí? Es el mismo que para un proceso isovolumétrico. Y si yo le pregunto a un alumno mío, ¿cuánto vale el trabajo en un proceso isovolumétrico? Por ejemplo, Henry Alexis Orlozano, ¿qué me diría? Henry no está en clase. Henry Alexis Sorlozano. Bueno, por lo menos estás ahí. José Marcelino. Te repito, en un proceso isovolumétrico, ¿cómo es el trabajo? ¿Cuánto vale trabajo en un proceso isovolumétrico? Tampoco está clase José Marcelino. Lo pesqué.
Profe, estoy manejando. No, aquí estoy aquí. Bueno, siga manejando. No sea que se accidente por mi culpa. Hamilton Andrés Torres, tranquilo. Sí, señora. En un proceso isovolumétrico, ¿cuánto vale el trabajo? Ahí no sería el área bajo la curva ¿Qué significa la palabra iso? Eso sería a volumen constante. ¿Cuánto vale el trabajo a volumen constante? Ahí sería cero, ¿no? Porque Correcto, gracias. No cambia. Correcto. Muy bien, eso es lo que, el volumen es cero, el volumen es cero. En un proceso isovolumétrico, el volumen es cero, luego el trabajo del volumen no es cero, perdón, el trabajo es cero. ¿Listo? Entonces, puesto que la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura, el cambio en la energía interna de una expansión adiabática es el mismo que para un proceso isovolumétrico entre las mismas temperaturas. Entonces, vamos a decir que la derivada de la energía interna de un sistema a volumen constante es igual al número de moles, calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Por lo tanto, y si aplicamos la primera ley de la termodinámica, donde dice que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al Q menos W, ¿cierto? Pero como W es cero, perdón, pero como Q es cero, entonces esto me queda como Q es cero, entonces me queda que el cambio de la energía interna es igual a simplemente menos W. Entonces vamos a decir con esta ecuación y con esta ecuación de acá, que la derivada de la energía interna, ¿cierto? Es igual al número de moles calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura igual al menos W, que lo voy a escribir como menos P por el diferencial de B. O sea, aquí se tiene como las dos consideraciones, ¿no? La derivada de la energía interna se dice que es el número de moles, bueno, cuando el cambio de la energía interna es en una expansión adiabática, es el mismo que para un proceso isovolumétrico a temperatura constante, o a las mismas, sí, a la temperatura constante. El cambio de la energía interna es este a volumen constante, porque es un proceso isovolumétrico, ¿sí? Pero en los procesos adiabáticos también decimos que el cambio de la energía interna es igual a menos el W. ¿Por qué? Porque el Q es cero. O sea, tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, yo puedo combinar estas dos ecuaciones y llegar a esta ecuación que está acá. ¿Listo? Que N molécula, el número de moles por el calor específico a volumen por la derivada de temperatura es igual a menos el P por dB. O sea, hacen la combinación en el proceso adiabático con el proceso isovolumétrico cuando hablamos de una misma temperatura porque no hay entrada ni salida de energía, ¿cierto? O sea, manejamos como una temperatura y un diferencial de temperatura pues casi constante, ¿no? Bueno, tomando el diferencial total de la ecuación de estado, digamos que la ecuación de estado, sabemos que la ecuación de estado es la presión por el volumen, número de partículas por la constante de gases ideales por la temperatura, ¿cierto? Y voy a tomar el diferencial total de la ecuación. Entonces esto me quedaría como la presión por el diferencial de volumen más el volumen por el diferencial de presión igual al número de moles por la constante de gases ideales por el diferencial de temperatura. Y queremos eliminar el delta de T, ¿sí? De estas dos ecuaciones. Y se encuentra que, entonces, ¿cómo así que eliminar? ¿A qué? Fíjate que este delta de T yo lo puedo escribir como menos P por dB y mando esto que está multiplicando aquí a dividir. Despejando el delta de T acá y sustituyéndolo acá, ¿cierto? ¿Qué me queda? Me queda que P por el diferencial de volumen, ¿cierto? Que estoy hablándole de esta P, más
el volumen por el diferencial de P, ¿cierto? Es igual a N por R por DT, pero el DT lo tomo de acá. Entonces esto es factor común de menos la presión por el diferencial de volumen, ¿sí? Y esto está multiplicando, pasa a dividir sobre N por CB. Y cierro. Aquí el N se va. Aquí el R lo voy a cambiar por el CP menos CB, que ya les había hablado anteriormente. En gases monoatómicos. ¿Dónde está? Este. CP menos CB, este de acá. Entonces, vuelvo acá. Y entonces, aquí, y todo lo voy a de una vez a dividir por 1 sobre PB, para que me rinda el tablero. ¿Listo? Entonces, pilas, pues. Esto lo voy a multiplicar toda la ecuación por 1 sobre PB. 1 sobre PB. Entonces, este por este y este por todo este. Aquí mire que aquí el N se va, ¿no? Número de moles se va. Entonces, este por este sería algo como dB sobre B. Entonces sería, aquí sería dB sobre B más este por este sería algo como dP sobre P. dP sobre P, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Este R ya les dije que lo voy a cambiar por CP menos CB. Ese menos, pues va a tocar dejarlo por acá ese menos, ¿cierto? Y bueno, y esto por esto cambia el R que es este es el R, y esto por esto sería este P se va, y me queda, bueno, voy a dejar aquí el CB, ¿cierto? Aquí dejo el CB y me queda dB sobre B. ¿Sí vieron lo que hice? Bueno. Ahora fíjese una cosa, fíjese que si yo voy a aplicar aquí dos cositas, que el CP sobre el CB es el gamma, ese gamma que yo les había hablado acá, que es la relación matemática, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El gamma, CP sobre CB es el gamma, para gases, bueno, monoatómicos, diatómicos, para cualquier gas, ideal. Entonces aquí sería que entonces esto implica, color rojo, dB, no, perdón, voy a dejarlo más arribita, acá. Entonces aquí sería dB sobre B más dP sobre P es igual, este menos. Entonces, CP sobre CB es el gamma, pero esto me da un 1, pero yo quiero meter el menos de una vez, entonces aquí se me daría algo como 1 menos gamma, factor de dB sobre B. ¿Sí me entiendes? Eso. No sé si lo vieron. Aquí es CP sobre CB, que es gamma, menos 1, pero metiendo este menos sería positivo y este sería el gamma. Listo. Ahora voy a aplicar ley distributiva acá, este por este y este por este, y si ustedes se fijan, si yo hago este por este término se parece a este y chao. Entonces quedaría dP sobre P igual a ¿quién? Sería, este por este sería menos gamma por dB sobre B. ¿Qué pasa si yo integro a ambos lados de la igualdad? Esto es un logaritmo natural. Entonces aquí me queda logaritmo natural de P es igual a menos gamma por el logaritmo natural de B. ¿Cierto? Listo. Ahora voy a pasar esto al otro lado, entonces aquí me quedaría logaritmo natural de P. Logaritmo natural de P más gamma veces el logaritmo natural de B igual a 0. Que por propiedades del logaritmo, por propiedades de los logaritmos, voy a copiarlo, entonces me queda que el logaritmo natural de P más gamma veces el logaritmo natural de B es igual a 0, ¿cierto? Bueno, ahí en el libro no escriben 0, sino con una constante, ¿no? Una constante es igual a una constante, dicen acá, es igual a una constante. Por la integración también, ¿no? Cuando se integra a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Una constante. Y entonces esto lo puedo escribir como logaritmo natural de P por B a la gamma, igual a una constante. Entonces yo saco Euler a ambos lados de la igualdad y me queda finalmente que PB a la gamma es igual a una constante.
Y a esa es la demostración, ¿sí? Y tienen que quedarse en la cabeza. Cada vez que hablemos de procesos adiabáticos, usted ya tiene esa relación matemática en la cabeza. ¿Listo? De ahí sale otra ecuación por la ecuación de gases ideales. Si la ecuación de gases ideales te dice que PV es igual a nRT, ¿sí? Si esta es la ecuación de gases ideales, yo puedo cambiar este P en términos, yo voy a decir que P es igual a nRT sobre B, ¿sí? Y voy a cambiar este P y colocar esta ecuación que está acá. Entonces aquí sería nRT sobre B por B a la gamma es igual a una constante. ¿Sí me entiendes? O sea que yo, esta que es constante, NR es una constante, yo lo puedo pasar al otro lado y quedaría que T por B a la gamma quedaría que T por B a la gamma menos 1 es igual a una constante. Entonces, cuando le hablen de procesos adiabáticos, usted tiene que pensar no solamente en esa ecuación roja, sino en esta amarilla. Porque hay veces pueden que les dé la temperatura y el volumen, o hay veces pueden que les dé la presión y el volumen. Entonces depende, para yo puedo, por ejemplo, aquí les pueden dar la temperatura y el volumen y usted puede calcular presión. No, espera, ¿cómo es la cosa? No, ¿cómo es? Ah, no, pues usted puede calcular la temperatura y el volumen acá. O la temperatura o el volumen, ¿sí me entiendes? Y aquí puede calcular o la presión o el volumen, depende de qué necesito. ¿Sí? En procesos adiabáticos. ¿Quedó claro? Yo espero que sí. Damos un ejercicio que tenga aquí el libro. En todo caso, ahí los procesos están en el texto, los pueden volver a leer. Aquí hablan de las temperaturas, por ejemplo, esta parte es importante, dice en la figura 21.5, esta es la presión versus el volumen. Estos son dos isotermas, ¿cierto? Y esto que ustedes ven acá es adiabática y dicen que la curva es menos pronunciada, estas son más pronunciadas. En cambio, en los procesos adiabáticos pasa de una isoterma a otra. Esos son los procesos adiabáticos. Dice, en la figura 21.5 se muestra la gráfica, el diagrama PV para una expansión adiabática reversible. Debido a que gamma es más grande que 1, ¿sí? En todos los casos es más grande que 1, la curva PV está más inclinada que para el caso de una expansión isotérmica. A medida que el gas se expande adiabáticamente, no se transfiere energía térmica hacia adentro o hacia afuera del sistema. A medida que el gas se expande adiabáticamente, no se transfiere energía térmica hacia adentro o hacia afuera del sistema. ¿Sí lo oyen? A medida que se expande, hay una expansión, pero no hay transferencia de energía, porque son procesos adiabáticos. En consecuencia, de acuerdo con la primera ley, vemos que el cambio de energía interna es negativa y por lo tanto delta de T será negativa. Delta de T será negativa, por ejemplo, cuando hay una expansión, porque la temperatura final va a ser más grande que la temperatura final va a ser más pequeña que la temperatura inicial. Es obvio. Si usted hace una expansión, las moléculas se separan más y el sistema se va a enfriar. Entonces, como la temperatura final es más pequeña que la temperatura inicial, entonces el cambio en la energía interna va a ser negativa. Cuando tengan un proceso adiabático así, que baja, que hay una expansión, el cambio de energía interna es negativa. Durante esta expansión adiabática. ¿Listo? Inversamente la temperatura. Ah, pues bueno, ¿sí? Sí, realmente, niños, de aquí también se puede sacar una tercera ecuación que es con las tres. O sea, yo puedo decir que, creo que sí. Vamos a ver, espera, que vi esta. Esta es la que sacamos acá. Que PB a la gamma es una constante. O sea que el P inicial, B inicial a la gamma, es igual al P final, B final a la gamma. Eso es lo que le está diciendo ahí. O que el T inicial por B inicial a la gamma menos 1 es igual al T final por el B final a la gamma menos 1.
¿cierto? Pero creo que la pueden hacer con las 3. Cambiando, utilizando la ecuación de gases ideales nuevamente. Ah, pero sin la gamma. Vamos a ver qué dice acá. Dice, en un cilindro de un motor de diésel, ¿sí ve? Motor de diésel, esos motores los vamos a ver. Sí, esos son ciclos cerrados y posiblemente procesos adiabáticos. Dice, el aire en el cilindro de un motor de diésel a 20 grados centígrados se comprime. Cuando dice se comprime, es que la temperatura inicial va a ser va a ser menor que la temperatura final. Entonces ahí el cambio de energía interna va a ser mayor. Entonces se comprime desde una presión inicial de una atmósfera y un volumen de 800 centímetros cúbicos hasta un volumen de 60 centímetros cúbicos. ¿Sí? Disminuyó el volumen. Suponga que el aire se comporta como un gas ideal. Cuando es 1.4 es un gas monoatómico. No, perdón, diatómico. Mira, que no lo hemos visto. 1.4. Yo identifico qué gas es, cuando me dan el gamma, yo identifico qué gas es, gas diatómico, 1.4. Si le hubieran dicho 1.67, usted dice, es un gas monoatómico. Si le hubieran dicho 1.3, es un gas poliatómico. Uno identifica los gases con ese gamma. Entonces aquí sería, ¿dónde está el gamma? Dice, la pregunta es, espérate, ¿es ese? Ay, perdón, ese no es. Dice, este es gamma es de 1.4 y que la compresión es adiabática irreversible. Entonces se encuentra la presión final y la temperatura. Entonces, utilizando la ecuación 2119, se encuentra ¿qué? Entonces, se encuentra esto. Esto es interesante, niños. ¿En qué sentido? Esto se parece muy chimbo, pero hay gente que no sabe sacar, por ejemplo, mire, nos dan los volúmenes, ¿cierto? Los volúmenes. Bueno, uno utiliza esta ecuación de acá, ¿no? Y aquí despeja el P final. Pero recuerden que ese está a la gama, ¿no? Y entonces aquí lo dejan con un solo a la gama. Hace la división, que serían 800 sobre 60, lo dejan en centímetros cúbicos porque como ahí se cancela esto, ¿sí? Igual la presión nos va a quedar aquí en atmósferas, pero ¿cómo sacan ustedes, por ejemplo, cómo esto sería, si esto es elevar a la 1.4, eso también lo tienen que saber hacer. Uno sabe elevar al cuadrado, a sacarle cúbica, sacarle quinta, pero a la 1.4 es algo que tienen que consultar, ¿cierto? Yo creo que es fácil, es con esa, aquí hay una calculadora precisamente que yo tengo acá, ¿cierto? Con este botoncito de acá se eleva, ¿cierto? Con este se eleva. Bueno, o sea, dividen y elevan. Por ejemplo, aquí sería 800 dividido 60, sería bueno que lo hicieran, ¿cierto? Y lo elevaran con ese botón. Y miren que les dé eso. 5 segundos para que lo hagan. ¿Sí lo hicieron? Bueno. Y luego lo multiplican por 1, pues les da eso. ¿Cierto? Entonces, con ese botoncito lo hace. Repito, ¿con cuál botón? Obviamente. Mire, con este de acá lo elevan. Ese como gorrito. ¿Listo? Bueno. Ahora, dice, puesto que PV es igual a nRT, ¿cierto? Si usted pasa esta temperatura acá, le queda que eso es igual a que PV sobre T es una constante. Entonces sería P inicial, B inicial sobre TI, P final, sí, es una constante. Entonces aquí simplemente despejan la temperatura final y la obtiene. No hay lío. Tampoco hacen conversiones ni de la presión ni el volumen, porque como se simplifica, quedaría en Kelvin la respuesta. Sí, aparentemente son muy sencillos, pero hay que hacer esos ejercicios. Por ejemplo, aquí esto lo dejamos, estos son ya gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos, que lo veremos la próxima clase. Y ahí termina ese capítulo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, aquí veremos también otras cositas. Muy bien. Vamos entonces a hacer ejercicios. Por ejemplo, quiero que revisen en sus ejercicios
el ejercicio que dice, durante la carrera de compresión de un cierto motor de gasolina, la presión aumenta de 1 atmósfera a 20 atmósferas, suponiendo que el proceso es adiabático y que el gas es ideal con gamma igual a 1.4. En un factor, ¿sí? ¿Sí lo encontraron? En su libro. Un segundo, profe. Claro que sí. Durante la carrera de compresión de un cierto motor de gasolina, la presión aumenta de 1 atmósfera a 20 atmósferas. Les dan las presiones de 1 a 20 atmósferas. Suponiendo que el proceso es adiabático y que el gas es ideal con gamma igual a 1.4. Cuando les dicen procesos adiabáticos, ya les dije que tienen que tener en su cabecita. Procesos adiabáticos. Yo siempre voy a mostrarles este tablero. Estas dos ecuaciones. En su cabeza ya tiene que estar PV a la gamma y TV a la gamma menos 1. ¿Sí ves? Como me están dando presiones, yo usaría esta, PV a la gamma. ¿Sí? Entonces dice, durante la carrera de compresión de un cierto motor de gasolina, la presión aumenta, ¿cierto? No me dicen nada, niños, yo continúo entonces. Yo imagino que sí lo están viendo. Bueno, entonces dice, durante una carrera... ¿Puedes volver a leer el enunciado, por favor? No te escuché, Linda. ¿Será que es posible que vuelvas a leer el enunciado del ejercicio, profe? Dice, ¿sería posible que qué, nena? Que vuelvas a leer el ejercicio, el enunciado del ejercicio, profe. Listo, vale, voy a copiarlo, ¿vale? Dice, durante la carrera de compresión, durante la carrera de compresión, cuando me dicen de compresión, yo ya estoy pensando que el volumen inicial es más grande que el volumen final, que el volumen, compresión, volumen inicial es más grande que el volumen final, compresión. Y me estoy imaginando una gráfica de presión versus el volumen, compresión, así, en un proceso adiabático así. Esa es lo que tengo que en mi cabeza ya. Dice, durante una carrera compresión en un cierto motor de gasolina, entonces acá motor, y voy a escribirlo con verde, motor de gasolina, ¿cierto? Coma, la presión aumenta, entonces yo voy a decir que la presión inicial va a ser, fíjese que aquí está la presión inicial y la presión final, ¿sí ves? Entonces la presión aumenta de 1 atmósfera, la presión a 20 atmósferas. Entonces presión inicial de 1 atmósfera a una presión final de 20 atmósferas. Ah, listo. Suponiendo que el proceso es adiabático, ¿m? Y que el gas es ideal, ¿cierto? El gamma es de 1.4. Es una cantidad adimensional. Me dice, ¿en qué fase? Entonces, en un proceso adiabático, lo que ustedes van a tener entonces es que aplicar que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma es igual a la presión final por el volumen final a la gamma en un proceso adiabático, ¿sí? O pueden escribir BA a la gamma es igual a PB por BB a la gamma. Eso. Y lo que vamos a hacer, aquí nos piden ¿en qué factor cambia el volumen? Entonces toca hacer una relación matemática, ¿no? ¿En qué factor cambia el volumen? Entonces voy a decir que no sé cómo tomarla, si volumen final o volumen inicial. Voy a decir que es volumen inicial sobre el volumen final o volumen final. Bueno, lo voy a dejar volumen final sobre volumen inicial porque no hay un factor volumen final con relación al volumen inicial. Entonces yo voy a espejar. Entonces la presión
final, volumen final sobre el volumen inicial a la gamma es igual. Paso esto acá. Entonces, PI sobre PF y esto a la gamma. Perdón. Me emocioné. ¿Cierto? Eso es. Para yo quitar esa gamma, voy a sacar raíz cuadrada, pero de gamma. Y entonces aquí, ¿qué me queda? Que el volumen final sobre el volumen inicial es igual a la presión inicial sobre la presión final, raíz cuadrada de gamma. Entonces, la relación que me preguntan, el volumen final sobre el volumen inicial es igual a la raíz cuadrada de la gamma. Y presión inicial, ¿cuánto es? 1 atmósfera sobre 20 atmósferas. Entonces sería 1 dividido entre 20. Eso me da 0,05. Y la gamma es 1,4. Eso. ¿Y usted cómo saca eso? Entonces aquí encontré un videito para mostrarles justo mirar aquí donde sacan, aquí, así es como sacan el, voy a dejarle sin sonido, como, miren cómo mueve el esfero el joven, ahí está sacando, es que verlo todo es una mamera. Por ejemplo, ahí está sacando raíz quinta. ¿Sí ves? Raíz quinta. Entonces él pone el 5, luego le da shift y le da este de acá para que le quede raíz, esta raíz en X. Pero ahí es la raíz quinta de 25. Voy a colocárselo en el chat. Pero es para no ver todo el video, sino voy a repetirlo, ¿sí? Mire lo que hace el señor. Perdón. Raíz quinta de 25. Eso. Raíz quinta de 25. Entonces, ¿por qué les muestro eso? Porque aquí tenían que sacar la raíz de 1,4, de 0,05. ¿Cierto? Eso. Como uno los raíz, aquí es. Entonces ahí colocan el 1,4, ¿cierto? Shift, raíz de X, y colocan 0,05. Y eso les da 0,018. ¿Preguntas? Ay, señor. Perdón, eso da 0,118. ¿Sí? Entonces colocan el 1,4, shift raíz de X y de 0,05. Y ya les da ahí. Bueno. ¿En qué factor cambia el volumen? ¿En qué factor cambia la temperatura? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué factor cambia la temperatura? Entonces ahí ya hago lo mismo, pero con la ecuación del proceso adiabático, tenerlo en la cabeza. Esta es la relación ya teníamos la relación de volúmenes, ahora la vamos a hacer, reemplazar a ver si nos podemos buscar la relación de temperatura. ¿Listo? Entonces, veamos acá cómo sería, ¿cierto? Pero la podemos hacer mejor con la ecuación de gases. Recuerden que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante, a N por R. Entonces también la podemos hacer así, a ver. Decimos que, sí, porque como ya tenemos la relación de volúmenes, entonces más bien, decimos que PI por BI sobre TI es igual a PF por BF sobre TF.
Como nos piden la relación de temperaturas, entonces voy a pasar esta temperatura acá, temperatura final sobre temperatura inicial es igual. Al PF sobre PI. Voy a dejar esta relación porque ya la sé. Multiplicado por BF sobre BI. Y esto es igual. PF, 20 atmósferas sobre 1, entonces esto daría 20. Multiplicado por 0,118. Y entonces aquí sería 20 por 0.0118. Y eso me daría 2.36. Entonces la relación entre la temperatura final sobre la temperatura inicial es igual a 2.36. Eso, es la relación entre temperaturas. Bonito, ¿no? Ahora dice, si la compresión ¿sí? Comienza con 0,016 moles de gas a una temperatura de 27 grados centígrados, encuentre los valores del calor, de la energía calórica, del trabajo y del cambio de la energía interna. Eso es una maravilla. Esta compresión, ¿cómo sé si es a volumen constante o a presión constante? No, no es a volumen constante, no es. A presión constante tampoco es. ¿O sí? Espera un momentico. Durante la carrera de compresión de un cierto motor de gasolina. Espérate. Dice, si la compresión comienza con 0,016 moles de gas a 27 grados centígrados, encuentra los valores de QW y delta DE que caracteriza el proceso. ¿Pero en qué momento me dice que esa presión a volumen constante? Ah, por esto. Este gamma es 1.4. Pero gamma, sí, 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 porque el gamma es la relación entre CP sobre CB. A ver, me toca irme por este gamma. Yo sé que gamma es la relación entre CP y CB. Y que ese gamma vale 1.4. Pero CP, yo sé que CP, que R, perdón. Yo sé que R es igual a CP menos CB. O sea que CP, quiero dejarlo en términos de R. Yo sé que CP, esto implica que CP es igual a R más CB. Entonces, ¿sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Entonces aquí me voy. 1.4, vamos a hacerlo con rojo. Yo sé que 1.4 es igual a CP. Pero ¿quién es CP? R más CB sobre CB. ¡Oh, qué inteligente! ¿Y ahora? Ah, bueno. Pero CB... Ah, como es 1.4, mire qué inteligente. Como es 1.4, pen attention class, please. Pen attention, pen attention, pen attention, pen attention, pen attention, pen attention. Como sé que es 1.4, eso, yo puedo tener el CB o el CP. Como es 1.4. Ah,
sí. Como es, a ver, perdón, como es 1.4, ¿cuánto valdría CB? CB valdría 20.4. ¿Sí? O es que es un gas diatómico, no es un gas monoatómico, y yo no continúo la clase, porque estos son para gases, esto es para gas monoatómico, pero para gases diatómicos, que sería lo que voy a ver la próxima clase, para gases diatómicos, aquí se saca el CB. Estos son para gases diatómicos donde tienen en cuenta no solamente la energía, energía cinética traslacional promedio, sino también otra energía. Creo que es la vibracional o rotacional, una de las dos que no me acuerdo, rotacional o vibracional. Esta es la energía cinética, un medio de Cauchy-Mantel, y esta es la energía, grados de libertad, 3 asociada al movimiento de traslación y 2 asociada al movimiento de rotación. Sí, se le asocia la de traslación, que es la energía de traslación y rotación para gases monoatómicos. Y entonces nos queda 5 medios de nRT. Con esta misma ecuación se saca que el CB es 5 medios de R, ¿sí? Para gases diatómicos. Y como tomaron el 1.4, eso es un gas diatómico. No sé si me hago entender, porque es el 1.4, es un gas diatómico. Entonces, para un gas diatómico, el CB tiene que ser este de acá, 5 medios de R, ¿sí? 5 medios de R. Entonces, yo ya sé que el CB es 5 medios de R. Teniendo eso en cuenta, yo puedo cambiar ese CB. Entonces, sí, CB es 5 medios de R, ¿sí me entiendes? 5 medios de R, entonces aquí sería 1.4 igual a R sobre 5 medios de R más 1. Eso sería igual a 2 quintos, ¿cierto? Más 1. ¿Y qué es 1? 5 quintos. O sea que estos son 7 quintos. Que es un cuarto. No, espere. Que es 1.4, sí, buena. ¿Para qué hice esto yo? Ah, no, más bien despejar que se ve. Más bien de esta ecuación despejar que se ve. Ah, no, perdón. Más bien despejar de esta ecuación que se ve, porque R es una constante. Entonces aquí discúlpeme, es despejar CB de acá. Entonces es como tener 1.4 CB igual a R más CB. Claro. Entonces CB es, perdón. Aquí sería 1.4 CB menos CB es igual a R. Factor común CB. ¿De qué? Aquí sería CB factor de 1.4 menos 1 igual a R. Entonces CB es igual a R sobre 0,4. Ese es CB. ¿Y para qué quiero CB? Para calcular el cambio de la energía interna. Como es un proceso adiabático, nosotros habíamos hablado que en un proceso adiabático, aquí antes, en los procesos adiabáticos, dice, el cambio en la energía interna es en una expansión adiabática, es la misma que en un proceso isovolumétrico. Entonces, el cambio de la energía interna lo voy a calcular así, como N por CB por el delta de T. ¿Listos? Entonces, ya tengo qué es el cambio de la energía interna, como si fuera un proceso isovolumétrico en un proceso adiabático. Entonces, ¿cómo sería el cambio de la energía interna? El cambio de la energía interna es igual al número de moles, calor específico a volumen constante, por el cambio en la temperatura. ¿Listos? Entonces aquí sería, el cambio en la energía interna es igual. Número de moles, 0,016 moles. Por el CB, pero el CB es R sobre 0.4. ¿Sí? Porque lo obtuve de acá. Usted rectifico si está bien esto. Esto pasa aquí negativo. Ay, jue madre, esto me queda negativo, ¿cierto? Ah, no está bien.
Aquí sería 1.4 menos 1 sería 0.4, ¿cierto? Y si está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Entonces el CB es R sobre 0.4. Y el cambio en la temperatura, ¿cómo sería? Entonces toca acá. La temperatura final sería 2.36 la temperatura inicial. Menos la temperatura inicial. ¿Sí o no? O sea, eso me queda en términos. ¿Y cuánto es la temperatura inicial? Ah, mira, 27, listos. 27 grados centígrados. Entonces voy a factorizar el T inicial de acá. Entonces aquí sería factor común T inicial. Entonces aquí sería menos 1, factor de T inicial, que es, ¿y eso en Kelvin o en centígrados? Creo que es Kelvin, ¿cierto? Sí, porque la cuestión de gases ideales es, sí es en Kelvin. Entonces aquí sería en Kelvin. Esto es 27 más 273, serían 300 Kelvin. Señores. Y listos. ¿Cuánto sería R? R es 8,314. Entonces voy a borrar este R por colocarla acá. 8,314 Julio sobre mol por Kelvin. Por eso aquí tenía que ser Kelvin. Bueno, ¿y eso cuánto da? ¿Mm? Entonces aquí sería 0.016. Ah, bueno, 8.314 dividido 0.4. Eso me da 20.785. Multiplicado por 0.016. Eso me da 0,33. Multiplicado por 1.36. Dime, por 300. Eso me da 135.68. Cuéntame. Una duda, ese 2.36 menos 1, ¿de dónde salió? Es que no me cuadra en la ecuación. Claro que sí, mira, Linda. Resulta y acontece que nosotros ya habíamos obtenido esta ecuación de acá, cuando me dijo que hallara una relación entre las temperaturas. Entonces yo utilicé esta ecuación de acá, PI, BI sobre TI es igual a PF, que esto es una constante. Esto es una constante, esto es una NR, el número de moles por la ecuación de gases ideales, la constante de gases ideales. Entonces yo puedo hacer PI, BI sobre TI es igual a PF, BF sobre TF, y aquí hice la relación entre las temperaturas, TF sobre TI. PF y PI yo ya lo tenía, creo. Ah, sí, esto es 20 atmósferas sobre una atmósfera. Y esta relación la tuve en el punto anterior. Multipliqué y me dio 2.36, o sea que la temperatura final es 2.36 veces TI. Entonces, esto es 2.36 TI menos TI, que es la temperatura inicial, ¿cierto? La factoricé y en el ejercicio me dice que si la compresión comienza con 0,016 moles de gas a una temperatura inicial de 27 grados centígrados, entonces yo pasé eso a Kelvin y ya. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, ya entendí, gracias. Vale, entonces eso me dio que el cambio de la energía interna es igual a 135,68, ¿cierto? Julius. Ese es el cambio de la energía interna. Como el proceso es adiabático, lo hago con color amarillo, Q es 0. Implica, por la primera ley de la termodinámica, que el cambio de la energía interna es igual a menos el W.
O sea que el W, eso implica que W es menos, es negativo, ¿no? Debe ser negativo, 135.68 joules. Porque cuando esto ocurre, si la energía es positiva, el trabajo es negativo. Por eso era importante los signos, por eso me tocó cambiarles. ¿Ustedes se acuerdan que por eso me tocó cambiarles a ustedes el libro? Por eso, por este motivo. Por los signos. La energía interna la tomamos positiva, el trabajo lo tomamos es negativo. En procesos adiabáticos. Qué ejercicio tan bacano. Porque así van a ser los ejercicios cuando tengamos ciclos. Y esto es en un solo punto. Ustedes les van a decir, en un proceso adiabático, la presión es tanta y inclusive les van a decir el volumen. En un proceso adiabático les van a decir, la presión es tanta, volumen tanto, en este punto, y en este punto sería, la presión es tanto, el volumen tanto. Con esa relación vamos a hallar, por ejemplo, la temperatura. Y se hace, cuando ustedes les dicen procesos adiabáticos, en su cabecita tienen que tener estas dos ecuaciones de acá. Inclusive esta tercera, ¿no? Que PV sobre T es una constante. Pero sobre todo estas que tienen relación con el gamma. Si son procesos monoatómicos, diatómicos o poliatómicos. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas, niños? Muy bacano. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Y dice, 2 moles de un gas ideal, gamma 1.4. Por favor, lo buscan. 2 moles de un gas ideal, punto y coma, el gas ideal. Y entre paréntesis dice, gamma es igual a 1.4. Cuando me dice eso, yo ya sé cuánto es CB, CP, CB menos CP, y sé que es un gas diatómico. Se expande lentamente adiabáticamente. Cuando me dice se expande, entonces usted tiene en la cabeza una gráfica de presión versus el volumen y se expande. Y ya está pensando que el volumen final es más grande que el volumen inicial y está pensando que la temperatura, aquí cómo sería la temperatura, si se expande se enfría, si se expande se enfría, que la temperatura final es menor a la temperatura inicial, que el cambio de la energía interna del sistema es negativo. ¿Se acuerdan? ¿Que lo leímos? Lo leímos acá. Acá. ¿Dónde están los procesos adiabáticos? Acá. Acá en este párrafo que dice acá, dice, en consecuencia, de acuerdo con la primera ley, vemos que la energía interna es negativa y por lo tanto delta de T también es negativo. De este vemos que el gas se enfría. Temperatura final es menor que la temperatura inicial. Eso ocurre cuando el gas se expande en un proceso adiabático. Este párrafo, señálelo, ¿sí? Porque es importante. Es importante, sobre todo en los signos, ¿no? Que la energía interna es negativa y por lo tanto delta de T también es negativa. De este modo vemos que el gas se enfría durante una expansión adiabática. Entonces ese ejercicio dice ahí, se expande, ¿sí? Entonces la energía interna me tiene que dar negativa en un proceso adiabático. Todas estas cositas son importantes. Y ya sabemos que las ecuaciones en procesos adiabáticos es PV a la gamma es igual a una constante, o TV a la gamma menos 1 es una constante, que también puedo usar como PV sobre T, que es igual a una constante. ¿Me hago entender? Todas esas cositas en procesos adiabáticos. Dice 2 moles de un gas ideal, gamma 1.4, se expande lenta y adiabáticamente, desde una presión de 5 atmósferas, entonces aquí son 5 atmósferas, ¿cierto? Y un volumen de 12 litros. Listo, aquí me están dando el volumen de 12 litros. Entonces el volumen me lo están dando en litros y la presión me la están dando en atmósferas. La presión en atmósferas, ¿sí ves? Me están dando el punto A.
Me están dando el punto A, ¿sí me entiendes? Dice, hasta un volumen final de 3 litros. Entonces aquí el volumen final, ¿cómo así que 3 litros? A 30, lea bien. 30 litros, se expande, ¿sí? 30 litros, ¿cierto? Eso. ¿Sí? Entonces ahí ya, listo, se expande en una adiabáticamente. Qué interesante, porque yo ya le podría preguntar a alguien qué creen que le preguntarían a usted. Le están dando la presión, le están dando el volumen, le están diciendo que el proceso es adiabático, le están dando el volumen aquí final. ¿Usted qué cree que le estén preguntando? Voy a preguntarle al público, que tiene una lógica en los procesos impresionante. A ver, ¿qué le preguntaría a usted? Por ejemplo, Edwin Romero, Edwin Rodríguez Romero. ¿Tú qué le preguntarías si tienes? Espérate, te muestro el tablero. Dame 2 segundos. ¿Qué preguntarías si tienes estos datos? Te cuento la historia. Es un gas diatómico y sé que es diatómico por el gamma. El comienza en este punto A con una presión de 5 atmósferas y un volumen de 12 litros. Se expande en un proceso adiabático hasta un volumen de 30 litros. ¿Usted qué preguntaría ahí? La presión final. Correcto. Gracias. Qué cosa tan difícil, profe. La presión final, correcto. Usted, chévere, porque ahí también tienen que elevar, saber elevar a la 1.4, ¿no? A ver, yo veo en el chat. Voy a colocarle esto también en el chat. Ah, no, este no. Esta calculadora me parece como chévere, por los que no tengan calculadora. Eso, vale. Eso, 1.38, perfecto. Esa es. Muchísimas gracias. Listo, esto. Yo no había visto el chat. Listo. Entonces voy a colocarles para que copien, guarden esta calculadora por si les sirve. O sea, es online. Y guarden esto para que sepan cómo sacar raíces, que también es importante en estos procesos adiabáticos, tienen que saberlo hacer. Entonces aquí, mire, espicho todo menos lo que tengo que espichar. Esto que es, no vean todo, eso no tiene que nivelarlo.